La construcción en esta sección continuó hasta la segunda mitad de 1944, pero nunca se completó. A pesar del empeoramiento de la situación en el frente y del avance del Ejército Rojo desde el este, los nazis persistieron en la construcción de esta parte del campo. Esta determinación revela el alcance de su fanatismo. Más de la mitad de su plan original de aniquilar a 11 millones de judíos europeos se llevó a cabo. 6 millones de personas, incluyendo niños, hombres y mujeres, fueron asesinadas. Más de 1 millón de ellos perecieron solo en Auschwitz-Birkenau. Si el Tercer Reich no hubiera sido derrotado, el proceso de exterminio probablemente se habría vuelto aún más eficiente. El Totenbuch, o Libro de los Muertos, registró las muertes de prisioneros de guerra soviéticos a manos de los camilleros del Hospital del Campo. Al revisar este libro, destacan 2 observaciones. Las horas de fallecimiento solían registrarse a intervalos regulares de 5 a 10 minutos, y el libro abarca menos de 5 meses. Durante ese tiempo, se documentaron 8.320 muertes de prisioneros de guerra, con un promedio de 58 muertes diarias. Esta masacre se produjo tras la invasión de la Unión Soviética por la Alemania nazi el 22 de junio de 1941, que resultó en la captura de cientos de miles de soldados del Ejército Rojo. Los alemanes los trataron con extrema crueldad, considerándolos menos que humanos. También buscaron venganza por la resistencia soviética en el frente oriental. Un prisionero polaco y miembro de la resistencia en Auschwitz relató un método de las SS para matar a los prisioneros de guerra soviéticos: obligarlos a permanecer de pie durante horas, a veces desnudos, en un clima gélido, mientras se burlaban de que los siberianos no debían temer al frío. Se oían los gritos de quienes morían de frío, y la mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes de entre 20 y 35 años. Antes de que se registraran formalmente las muertes, alrededor de 300 prisioneros de guerra soviéticos fueron utilizados como sujetos de experimentación. Un prisionero recordó una noche en la que los gritos y ladridos de perros resonaban por todo el campo. Vio a cientos de hombres uniformados con abrigos siendo conducidos al interior, gritando en ruso pidiendo clemencia. Estos prisioneros, junto con los enfermos del hospital, fueron encerrados en el sótano del bloque 11. Se sellaron todas las aberturas de ventilación y se liberó gas Ciclón B. Esta fue la primera masacre registrada con este gas en septiembre de 1941. En total, unos 15.000 prisioneros de guerra soviéticos fueron enviados a Auschwitz. En el recuento final de enero de 1945, solo quedaban 96. Otra historia inquietante está relacionada con un dibujo de un ex prisionero. Muestra a la orquesta del campo tocando en la entrada. El director, Franz N., más tarde sintió una profunda vergüenza por su papel. Su batuta, ahora conservada en un museo, fue observada con intensa atención por los miembros de la orquesta. Debían tocar impecablemente. Cualquier error podía ser fatal. Interpretaban marchas militares mientras los grupos de trabajo salían y regresaban. Un preso relató que, bajo la música animada, los reclusos exhaustos se arrastraban hacia atrás, a veces arrastrando los cuerpos de sus compañeros muertos. Estos grupos de trabajo, compuestos por personas al borde del colapso, eran obligados a marchar al ritmo de la música, bajo constante vigilancia y presión de los guardias. Las orquestas de campo no eran exclusivas de Auschwitz, también existían en otros campos, a menudo con fines ceremoniales, especialmente
durante las visitas de oficiales de alto rango de las SS. Los prisioneros también recordaban los conciertos dominicales que se celebraban para el personal de las SS y sus familias cerca de la residencia del comandante del campo. La música de ritmo rápido ayudó a establecer un ritmo para los grupos de trabajo, asegurando que no se perdiera el tiempo mientras los prisioneros eran conducidos a actuar. Cuando llegó Mangala, a los niños no se les permitía llorar en el cuartel. Las emociones y las reacciones mentales eran reprimidas por la fuerza. Los alemanes abrieron fuego contra los fugitivos, lo que provocó la muerte de casi todos ellos. El levantamiento del comando Sander provocó la muerte de aproximadamente 450 prisioneros. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invadió Polonia. A pesar de la férrea resistencia, Polonia tenía pocas posibilidades. Las banderas nazis aparecieron rápidamente en lugares como Zakopane. Ella se unió a la resistencia clandestina de inmediato, pero los alemanes ya tenían en la mira a personas como él, miembros de la intelectualidad polaca, políticos, deportistas y periodistas. En los primeros días del campo, miles de miembros de la élite polaca fueron enviados allí. Música. La vida cotidiana de los prisioneros de Auschwitz estaba llena de palizas constantes, hambre, enfermedades, trabajos forzados y muerte. Sin embargo, a Czech se le dio una oportunidad, una oferta excepcional. Lo citaron para reunirse con el comandante Rudolf Höss. Otros 2 oficiales alemanes ya estaban allí, ambos esquiadores antes de la guerra. Señor Czech, todos somos esquiadores, tanto en nuestro país como en el extranjero. Queremos ayudarlo. Lamentamos que esté aquí. ¿Estaría dispuesto a enseñar a esquiar a nuestros jóvenes? Se enfrentaba a una disyuntiva: aceptar esta atractiva oferta y sobrevivir, o rechazarla y enfrentarse a la muerte. Pero un verdadero campeón no se rinde. Un compañero de prisión recordó la respuesta de Czech. Estaba furioso, insultado de que se le hiciera tal sugerencia. A pesar de enfadar al comandante, Czech inicialmente no fue castigado. En cambio, los alemanes decidieron aprovechar su talento artístico. Se unió a un grupo de prisioneros en una unidad de arte especial llamada el Museo Lager. Estos artistas pintaron obras encargadas por las SS. Czech pintó principalmente paisajes de los montes Tatra, que recordaban a los alemanes sus regiones natales, como el Tirol y Baviera. A través de su arte mantuvo una conexión con los lugares que amaba. Ocasionalmente, a los prisioneros se les permitía enviar cartas a casa, aunque eran breves y censuradas, escritas únicamente en alemán. Czech decoró algunas de estas cartas con motivos montañosos. Recibió ayuda con el alemán de otro prisionero, Josef Pack. Agradecido por su ayuda, Czech fabricó una tabaquera con madera encontrada en el campo. En el interior de la tapa estaba su firma tallada. Ese pequeño pero fino objeto finalmente saldría de Auschwitz y más tarde salvaría la vida de un soldado de la Wehrmacht en Italia. Lamentablemente, nada pudo salvar a Bronisław Czech. Si bien su arte le brindó cierto consuelo, la separación de las montañas le causó un profundo dolor. Mientras trabajó en el Museo del Campo y pintó, logró mantener su salud. Pero en febrero de 1944, los alemanes cerraron el museo y reasignaron a los prisioneros. La salud de Czech se deterioró rápidamente. Perdió las ganas de vivir y murió meses después en el hospital del campo. Checo tomó la decisión consciente de pagar el precio máximo. Podría haber sobrevivido entrenando a esquiadores alemanes en los Alpes, pero eligió la lealtad y el honor.
Incluso en el campo se mantuvo como un verdadero campeón. Alguna vez fuerte y atlético, su cuerpo fue destrozado por la tuberculosis. Tras su muerte, sus compañeros de prisión lo honraron cubriendo su cuerpo con flores. En silencio, llevaron su cuerpo al crematorio en un carro de cadáveres. Una despedida extraordinaria en la historia de Auschwitz. Al hablar de los crematorios de Auschwitz, es importante entender que no eran como los crematorios habituales utilizados para el manejo respetuoso de los restos humanos. Se trataba de instalaciones industriales diseñadas para la incineración masiva. Con el tiempo, el complejo de Auschwitz se expandió para incluir una amplia zona llamada Birkenau. A partir de la primavera de 1942, el campo, inicialmente utilizado principalmente para prisioneros polacos, se convirtió en el principal centro de exterminio de judíos europeos. Auschwitz se convirtió en una fábrica de muerte. Las SS buscaban matar con la mayor eficiencia posible. En este horroroso sistema, la quema de cuerpos se convirtió en uno de los mayores desafíos. Los alemanes solían referirse a esto como una adición. Los hornos fueron fabricados por Topf und Söhne de Erfurt. La empresa cuenta con más de 60 años de experiencia y clientes satisfechos en todo el mundo. Sorprendentemente, se conserva un documento en el que los ingenieros calcularon con precisión la eficiencia de los hornos de Auschwitz y Birkenau. Según sus cálculos, en 24 horas se podían incinerar 4.756 cuerpos. El personal del campo afirmó que las cifras reales eran incluso mayores. Estas cifras suponían que las víctimas eran hombres adultos, pero en Birkenau los hornos crematorios se utilizaban principalmente para mujeres, niños y menores, lo que aumentó drásticamente la capacidad de los crematorios. En 1943, junto al crematorio Prima del campo principal de Auschwitz, que había estado en funcionamiento desde el principio, los alemanes construyeron 4 grandes cámaras de gas en Birkenau. Sin embargo, cuando un año después comenzó la deportación de 430.000 judíos húngaros, ni siquiera estos hornos modernos resultaron suficientes. Se excavaron 4 fosas cerca del crematorio 5, donde se incineraban los cuerpos de los gaseados. La camilla del crematorio 5, sobre la que se colocaba un cadáver antes de introducirlo en el horno, se ha conservado. Lo que quedaba de una persona después de la incineración eran cenizas y huesos sin quemar. Heinrich Mandelbaum recordó: las cenizas se extraían del horno con un rastrillo y se apilaban. Luego se utilizaban arietes de madera con listones o una lámina metálica en la parte inferior para triturar los huesos. Las cenizas se tamizaban a través de 3 cribas diferentes, cada una con su propia malla, hechas de un marco de madera con malla metálica. Una vez preparadas, las cenizas se cargaban en un camión y se vertían al río Vístula. Auschwitz produjo toneladas de cenizas humanas que se desechaban en el Vístula, borrando así todo rastro de existencia. A las víctimas se les negaba el derecho al entierro, a la despedida, a la memoria. Todo era borrado. La historia de Auschwitz nos enseña que incluso el objeto más pequeño puede tener un enorme significado. Considere la extraordinaria historia de la caja de rapé que Józef Polak recibió en el campo de Bronisław-Świątek. Józef Polak provenía de Cieszyn, cerca de la frontera polaco-alemana. Muchas familias de Cieszyn sufrieron destinos trágicos. Józef fue deportado a Auschwitz, mientras que su hermano Jan fue obligado a alistarse en la Wehrmacht. Antes de que Jan fuera enviado al frente, insistió en un encuentro de despedida con su hermano en el campo de concentración.
fue un reencuentro cargado de emociones. Jan Polak, con su uniforme de la Wehrmacht, y Josef, con su uniforme de prisionero a rayas. Josef quería darle a su hermano un recuerdo, pero como prisionero no poseía nada, excepto una caja de rapé tallada por Bronisław Świątek. Escuchemos el relato del soldado de la Wehrmacht. La batalla de Montecassino fue uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, donde las fuerzas alemanas defendieron ferozmente las montañas italianas contra las tropas estadounidenses, británicas, neozelandesas y gurkhas. Finalmente, en mayo de 1944, soldados polacos, luchando junto a sus aliados occidentales, capturaron el monasterio de Montecassino. Tras la batalla, miles de soldados de la Wehrmacht fueron hechos prisioneros, incluido Jan Polak. Temía por su vida. ¿Cómo podía demostrar que no era un traidor, sino que se había unido a la Wehrmacht? Según los recuerdos de su hermano, Jan fue interrogado por soldados polacos de Zakopane que no tenían tiempo que perder con los prisioneros. Cuando vieron la caja de rapé que les había presentado su hermano, prueba de que Jan tenía un hermano en Auschwitz y de que acababa de recibir una caja de rapé hecha por un prisionero, creyeron la historia de Jan. Era polaco, obligado a servir en la Wehrmacht, y tenía un hermano preso en Auschwitz. Jan fue liberado, se unió al ejército polaco y luchó en Occidente hasta el final de la guerra. Regresó a casa con la caja de rapé como símbolo de ese vínculo fraternal. Todo comenzó con un gesto de bondad. El campeón de esquí Bronisław Świątek quiso agradecer a su compañero de campamento por ayudarle a escribir cartas a casa. Świątek perdió la vida en Auschwitz, pero hasta el final fue un auténtico campeón que salvó la vida de otro hombre. En los terrenos de Birkenau se han preservado miles de objetos personales. Cada año, durante las labores de conservación y arqueología, el personal del museo descubre restos de sus dueños asesinados. Cientos, a veces miles, de pequeños objetos se incorporan a la colección. Puede ser difícil clasificarlos, pero los tratamos como testigos silenciosos y evidencia del crimen. Cuentan las historias de familias que llegaron a Auschwitz con la esperanza de un futuro mejor, trayendo todas sus pertenencias, sus ollas, ropa y maletas, todo lo que pudieron agarrar con prisa. Trajeron todo lo que les permitiera sobrevivir: tazas, ollas, cucharas para comer, medicinas. Sin embargo, las llaves rústicas que encontramos hasta el día de hoy dejan la huella más profunda. Son la prueba impactante de las vidas que se perdieron. Durante una época de grandes dificultades, las familias judías aferraban la esperanza de un regreso feliz a sus hogares. Sin embargo, los alemanes les ordenaron que desecharan las llaves de sus casas, considerándolas inútiles. Hoy, estas mismas llaves se conservan como reliquias invaluables. Música. De estos objetos podemos aprender mucho, como su origen, a menudo indicado por la etiqueta del fabricante. En ocasiones, los esfuerzos de los conservadores se ven recompensados de forma profundamente emotiva. Por ejemplo, se descubrió un examen de matemáticas corregido por un profesor en el zapato de un niño. Poseer semejante fragmento de la vida de un niño asesinado es una experiencia indescriptible. Esto subraya el verdadero significado del trabajo de conservadores, historiadores y especialistas en museos. No se trata solo de preservar artefactos, sino de recordar a las personas que fueron brutalmente asesinadas. Cada objeto representa una vida destruida de forma violenta e insensata. Auschwitz fue más que un simple campo de concentración y exterminio.
También encarnaba la visión nazi de una vida cómoda para los colonos alemanes en el este, un prototipo de una futura ciudad alemana. El campo principal, Auschwitz I, se fundó en la primavera de 1940, inicialmente destinado a presos políticos polacos. Las SS decidieron reutilizar antiguos cuarteles militares en la zona de una ciudad entonces llamada Sasole. En septiembre de 1941 surgieron planes para la construcción de un segundo campo en la aldea desplazada de Brzezinka. Arquitectos y urbanistas comenzaron su trabajo con entusiasmo. El campo de Auschwitz II, también conocido como Birkenau, se construyó a unos 2 kilómetros del campo original. Aunque inicialmente estaba destinado a albergar a prisioneros de guerra soviéticos, las SS cambiaron sus prioridades. El 20 de enero de 1942, durante una reunión en una villa de Wannsee, cerca de Berlín, altos funcionarios nazis formalizaron la solución final a la llamada cuestión judía. El Holocausto entró entonces en su etapa más horrorosa. Se han conservado documentos que detallan el exterminio planificado de 11 millones de judíos, hombres, mujeres y niños de diversos países. Como resultado, Birkenau tuvo que cumplir una doble función: un vasto campo de concentración y un campo de exterminio equipado con cámaras de gas. Lo que se muestra aquí es una maqueta de 1943 que representa la distribución planificada del campo. Incluye cámaras de gas y crematorios, 4 de los cuales se construyeron en Birkenau, e ilustra la gran cantidad de barracones diseñados para albergar a prisioneros políticos, judíos y romaníes. Las SS tenían planes igualmente ambiciosos para el campo principal. En 1941, prisioneros con talento artístico fueron obligados a construir maquetas detalladas para mostrar la futura expansión del campo. Estas maquetas preveían 50 bloques de ladrillo y una amplia zona de lista para unos 30.000 prisioneros, además de viviendas para suboficiales de las SS y oficinas para sus altos mandos. Fuera del campo principal también se planificaron viviendas para el personal de las SS y sus familias para garantizar una vida cómoda. Este era el objetivo final del comandante Rudolf Höss y su equipo de la oficina de construcción, que incluía a Karl Bischoff y otros. Un campo nazi modelo. Una fotografía de 1943 muestra al equipo de arquitectos e ingenieros que trabajó en la ampliación del campo y la remodelación de la cercana ciudad de Oswiecim. Su objetivo era crear un entorno ideal para la crianza de las futuras generaciones de niños alemanes. Un supuesto paraíso ario, incluso con crematorios en las inmediaciones. El recién nombrado alcalde de Oswiecim encargó a un arquitecto alemán la remodelación de la ciudad. Todas las zonas de la ciudad que reflejaran la identidad polaca o judía debían ser demolidas por completo y reemplazadas por edificios germánicos, incluyendo apartamentos para colonos, cada uno de entre 70 y 90 metros cuadrados. ¿Pero qué pasó con los residentes originales? Los polacos fueron desalojados a la fuerza y explotados para obtener mano de obra barata. Los residentes judíos, que constituían la mitad de la población de la ciudad antes de la guerra, fueron desplazados solo para regresar más tarde, no para recuperar sus hogares, sino para ser asesinados en las cámaras de gas de Birkenau. Las derrotas de Alemania en el campo de batalla finalmente frenaron sus planes. Oswiecim nunca se convirtió en el modelo de ciudad alemana que los nazis imaginaron. Las SS tampoco lograron completar la fase final del campo de Birkenau, conocido por los prisioneros como México,
Después de Roma y Jerusalén, este lugar se encuentra entre los lugares de peregrinación más visitados del mundo y es uno de los lugares más misteriosos del cristianismo. Se cree que en esta gruta pirenaica la Virgen se apareció a una joven campesina, Bernadette Soubirous, a mediados del siglo XIX. Al principio no nombró lo que vio, posiblemente por miedo o incertidumbre, quizá sospechando que se trataba de un hada. Esta gruta es conocida por ser un lugar donde se dice que ocurrieron milagros. Sintió un fuerte deseo de visitar el lugar y, al tocar el agua, recuperó la movilidad total de su mano. Este lugar, Lourdes, se considera tan sagrado que se ha convertido en un importante santuario europeo, atrayendo a millones de peregrinos de todo el mundo. La expansión de las redes ferroviarias impulsó significativamente el desarrollo de las peregrinaciones a Lourdes, transformando la historia de las prácticas de peregrinación en Occidente. La historia de cómo se construyó aquí un vasto complejo de 52 hectáreas, que incluye 3 basílicas distintivas, es extraordinaria. La Basílica de San Pío X, una maravilla subterránea, es tan vasta que incluso la Basílica de San Pedro de Roma cabía en su interior, a pesar de ser la basílica más grande de Roma. La construcción enfrentó numerosos desafíos técnicos a lo largo de más de un siglo. Las montañas circundantes tuvieron que ser excavadas y remodeladas. Esta es la extraordinaria historia de cómo surgieron los santuarios de Lourdes. En los Pirineos, cerca de la frontera franco-española, miles de personas se reúnen para honrar a la Virgen María en procesiones. En el corazón de este monumental complejo religioso se encuentran los santuarios de Lourdes, que abarcan 52 hectáreas y comprenden 3 basílicas. En la cima de la roca de Massabielle se encuentra la Basílica de la Inmaculada Concepción, de estilo gótico, que se eleva 100 metros sobre el río. Excavada en la misma roca, más abajo, se encuentra la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, de estilo romano-bizantino, con capacidad para 4.000 personas. Su explanada, inspirada en la de San Pedro en Roma, puede acoger a otras 40.000. Al este, a 10 metros bajo tierra, se encuentra la Basílica de San Pío X, con capacidad para 20.000 fieles. Con 190 metros de largo y 80 de ancho, es la cripta subterránea más grande que existe. Todo este santuario gira en torno a una gruta, que se cree que es el lugar donde se apareció la Virgen María hace más de 150 años. Los peregrinos se sienten atraídos por esta gruta, donde se dice que la Virgen reveló un manantial con extraordinarias propiedades curativas. Esta agua está vinculada a 70 curaciones inexplicables. Muchos peregrinos enfermos acuden con esperanza, creyendo que, dado que la Virgen María regaló esta agua, ésta porta la gracia divina y trae esperanza. Los orígenes de Lourdes se remontan a una fría mañana de invierno de 1858. Una pastora de 14 años, Bernadette Soubirous, estaba recogiendo leña cerca del río Gave cuando oyó una fuerte ráfaga de viento. Al darse la vuelta, notó que los árboles no se movían. El viento ahora soplaba frente a ella. Al observar la gruta de Massabielle, un lugar ya impregnado de leyendas locales de sucesos sobrenaturales, hadas y mística, vio una figura resplandeciente, una mujer que describió como hermosa. Al principio, Bernadette no identificó la figura como la Virgen María, quizá sospechando que se trataba de un hada, ya que se creía que nombrar a tales seres acarreaba castigo. En esta región, la creencia religiosa coexistía con el folclore de duendes y gigantes. La figura, a quien Bernadette más tarde llamó
Aquero, que significa ese en el dialecto local, le pidió que regresara diariamente a la gruta durante 2 semanas. Durante la 13ª aparición, la figura le encomendó a Bernadette una misión: entregar un mensaje al párroco del pueblo, el padre Peyramale. Aunque Bernadette era joven y frágil, y la metodología desarrollada durante ese período sigue vigente hoy en día, aunque se ha perfeccionado. Para proyectos urbanos a gran escala, es fundamental evaluar exhaustivamente el terreno y definir todos los parámetros antes de comenzar. Haussmann siguió adelante, pero menos de un año después de asumir el cargo, se topó con un gran obstáculo. El Estado carecía de fondos para financiar toda la construcción. Necesitaba atraer a promotores privados dispuestos a invertir en los nuevos edificios, pero el entusiasmo de los posibles financiadores era escaso. El éxito no estaba garantizado, no todo se materializó fácilmente. En retrospectiva, podría parecer inevitable, pero en aquel momento muchos se mostraban escépticos ante el proyecto, y quizás con razón. Inicialmente, Haussmann recurrió a 2 figuras emergentes de las finanzas francesas, los hermanos Émile e Isaac Pereire. Eran personas notables que habían llegado a París en la pobreza. Impulsaron el primer ferrocarril de pasajeros en la región parisina, una empresa que sentó las bases de su considerable riqueza. A diferencia de los bancos tradicionales, su empresa, Crédit Mobilier, cotizaba en la Bolsa de París. Esto permitió a los hermanos Pereire ampliar significativamente sus recursos financieros, lo que les dio influencia en las negociaciones con Haussmann. Los hermanos Pereire adquirieron un amplio terreno, se hicieron cargo del desarrollo urbanístico, construyeron edificios con capital obtenido en el mercado de valores y posteriormente vendieron las propiedades terminadas a inversores. Su inversión convirtió el corazón de París en una enorme zona de construcción. Los primeros edificios a lo largo de la Rue de Rivoli comenzaron a construirse, planta tras planta. Sus fachadas de piedra caliza eran inmediatamente reconocibles. La mampostería presentaba un distintivo tono beige claro, procedente de la piedra caliza encontrada en la zona parisina y sus alrededores, lo que contribuía a la uniformidad visual de la ciudad. Los nuevos edificios presentaban techos con una inclinación de 45 grados. Este período también presenció la adopción generalizada de techos de zinc, lo que permitió a los constructores seguir los contornos de los edificios con mayor eficacia. El zinc era eficiente, duradero y desarrolló una pátina gris que contrastaba con la piedra pálida, creando el icónico aspecto gris y rubio del París de Haussmann. Las obras de la Rue de Rivoli, arteria central de la primera red nueva, transformaron la ciudad por completo. Pero los cambios tuvieron un precio. Para 1855, tras 3 años de obras y la demolición de varios cientos de edificios, las nuevas estructuras a lo largo de la Rue de Rivoli se completaron a tiempo para la Exposición Universal. Por primera vez, el público vio una vía de más de 3 kilómetros de longitud, una proeza impresionante. El diseño incluía una línea continua de balcones en la segunda y la quinta planta, con la última planta retranqueada bajo el tejado, creando una vista impresionante. Las áreas públicas ahora incluían monumentos, e incluso los modestos edificios residenciales se convirtieron en parte del paisaje estético de la ciudad. Los parisinos ansiaban experimentar esta nueva calle, no solo por su estética, sino por sus beneficios prácticos. Cuando se inauguró la Rue de Rivoli, la gente se asombró de poder caminar desde lo que hoy es la Plaza de la Concordia
hasta el Louvre en minutos por una calle ancha y llana sin detenerse, algo que nunca imaginaron posible. Con el Boulevard Sebastopol y el Boulevard Saint-Michel en construcción, la finalización de la primera red estaba al alcance de la mano. Tanto el emperador como Haussmann ya habían conseguido una importante victoria. El concepto era establecer un nivel de réplica consistente, aunque no del todo uniforme, en todo el trazado de la ciudad moderna de Haussmann. Los edificios debían alinearse de forma uniforme. Si bien los estilos arquitectónicos podían variar, el prefecto impuso directrices específicas. Las plantas bajas se destinaron a tiendas, con sótanos debajo. La segunda planta, denominada planta noble, debía contar con un balcón continuo, una decisión de diseño intencionada. Las estructuras debían estar alineadas y sus fachadas planas se dinamizaron con balcones que añadían un toque de grandeza arquitectónica. También se utilizaron grandes ventanales que evocaban los de los castillos de la época clásica. La planta superior, bajo el tejado, incluía otro balcón, un elemento característico de Haussmann. Este ático se retranqueó respecto a las plantas inferiores para crear una línea inclinada que permitiera que la luz solar llegara a la calle. El objetivo era asegurar la circulación del aire alrededor de los amplios bulevares y dejar que la luz natural se filtrara desde lo alto de los edificios. Haussmann necesitaba actuar con rapidez para construir estos edificios, ya que Napoleón III pretendía albergar la Exposición Universal de 1855, tan solo 2 años después, y el París transformado sería el centro del evento. Recibir a la realeza mundial en París, con el nuevo emperador francés como anfitrión, era crucial para fortalecer la legitimidad del régimen. El mundo llegaría a París, lo que subrayaría la importancia del proyecto. En 1853, la Rue de Rivoli vio a cientos de obreros municipales trabajando día y noche para construir la calle y limpiar los barrios marginales que habían crecido como manchas alrededor del Louvre durante siglos. No se utilizaron bolas de demolición ni grúas. El viejo París se desmanteló manualmente con picos. El proceso de demolición fue sencillo: empezar por arriba y trabajar hacia abajo, todo a mano. Gran parte de la transformación de la ciudad se llevó a cabo de esta manera. Se necesitó una gran mano de obra para demoler, y este esfuerzo masivo fue intencional. El proyecto no se centró en mecanizar la construcción ni la demolición, sino que también buscaba dar empleo a la clase trabajadora. Pero cerca del final de la Rue de Rivoli, Haussmann se topó con un obstáculo inesperado. Al pie de la medieval Torre Saint-Jacques se alzaba una pequeña colina oculta bajo uno de los barrios más concurridos del viejo París. Esto significaba que la calle tendría que superar la colina, creando un antiestético montículo, o bien nivelarla. Un montículo arruinaría la perspectiva visual prevista, y los vehículos tirados por caballos tenían dificultades con las pendientes. Subir era difícil y bajar peligroso, ya que la carga empujaba al animal. Haussmann no tuvo más remedio que nivelar la carretera. Sin embargo, esto creó otro problema. El barrio circundante ahora estaba más alto que el nuevo nivel de la carretera. La única solución viable era demoler y reconstruir toda la zona. Esto requirió la expropiación de propiedades cercanas y la compensación de los propietarios, lo que incrementó significativamente el presupuesto. Además, la Torre Saint-Jacques tuvo que elevarse mediante la construcción de una cimentación de piedra que se ajustara al nuevo nivel de la calle. El costo proyectado aumentó de 18 millones
a 30 millones de francos. Cualquier otro error como este podría afectar gravemente las finanzas de la ciudad. El problema principal era que los planos de la ciudad carecían de datos topográficos. Para evitar problemas similares en el futuro, Haussmann ordenó la creación de un mapa de París de alta precisión utilizando la antigua técnica de triangulación que nunca antes se había aplicado a la ciudad. Los topógrafos usaron 3 puntos de referencia. Comenzaron midiendo la distancia terrestre entre 2 puntos. Luego, desde una posición elevada, midieron los ángulos entre esos 2 puntos y un tercero. Mediante trigonometría, calcularon las distancias para ubicar con precisión el tercer punto en el mapa. En la siguiente fase, midieron la elevación con telescopios y marcaron los lugares. Estos esfuerzos dieron como resultado el mapa de París de Haussmann, el primero en incluir una vista tridimensional al indicar los niveles de elevación en rojo. Este mapa se convirtió en una herramienta esencial para sus planes de obras públicas. Querían publicar en secreto cuentos de hadas ilegales para sus hijos. Si los alemanes los descubrían, los prisioneros serían ejecutados. Aún así, siguieron adelante con su plan. Algunos tradujeron cuentos ya existentes, otros escribieron nuevos. También crearon ilustraciones en secreto. Algunos trabajaban en la tumba de Balay, un departamento que se encargaba de los planos arquitectónicos del campo, lo que les daba acceso a los materiales necesarios. La primera versión, llamada matriz, se hizo en papel vegetal. En Baum tenían acceso a una fotocopiadora moderna llamada Osalid, que les permitía hacer copias con papel fotosensible. Al menos 27 prisioneros participaron en la creación de los cuentos de hadas. Lograron producir 6 títulos. La mayoría de las copias fueron entregadas a sus hijos o a familias locales que vivían cerca del campo y que, a pesar del peligro, ayudaron a los prisioneros. Una de las historias más conmovedoras trata sobre un cuento de hadas creado para el hijo de Bernardina, quien nació después de que Bernard ya estuviera preso. En circunstancias desconocidas, logró sacar el cuento del campo para su hijo con la ayuda de un misterioso oficial de las SS. Nadie sabe por qué el alemán ayudó. Quizás también era padre. Bernard aún anhelaba ver a su hijo Félix. Solo había una oportunidad, una entre 1.000.000. Trabajaba transportando ropa sucia del campamento a Beco. Modificando ligeramente la ruta, el camión podía pasar por la casa de su familia. Un día ocurrió un milagro. Bernard vio a su hijo caminando por la calle con su tía y un vecino. Saltó del camión y por primera vez abrazó a su hijo, confundido e inconsciente. El SS hizo la vista gorda durante esos preciosos segundos. Es posible que fuera el mismo oficial que lo había ayudado antes. Más tarde, Bernard planeó una maniobra aún más arriesgada que requirió de nuevo el camión de la lavandería y la ayuda de las SS. Se acercaba la última ejecución en la historia del campo, involucrando a prisioneros atrapados intentando escapar. Bernardina estaba entre ellos. El día de la fuga, 5 prisioneros se escondieron en el camión antes de partir. Sin embargo, fue detenido en un puesto de control y devuelto al campo bajo escolta de las SS, al bloque 11, el bloque de la prisión. Un testigo ocular describió la ejecución. Los guardias de las SS entraron en acción, accionando la palanca de descarga. Se hizo el silencio. La sentencia se había ejecutado. Un cuento de hadas decía: quien se viste con el manto de la cobardía siempre será miserable y será olvidado. El cuento estaba dedicado a Félicien por el cumpleaños de su madre, bendecido por su padre. Probablemente fue escrito por Bernard Spierina para su hijo.
Materiales como la piedra, la madera y el metal se descomponen con el tiempo. Este proceso se puede ralentizar, pero no detener. En el memorial de Auschwitz-Birkenau hay un artefacto tan importante que estaba sellado en una caja llena de nitrógeno en lugar de oxígeno. Este objeto fue testigo de la muerte de innumerables niños, mujeres y hombres. Cuando la puerta fue colocada en la vitrina, fue de noche y en completo silencio. Uno de los conservadores le entregó un par de guantes. Estos son los recuerdos de uno de los músicos. En una ocasión, los trompetistas perdieron la concentración y continuaron tocando medio compás más. El director, Franz Nero, dejó la batuta y se acercó a ellos. Uno de los trompetistas se quitó las gafas, aparentemente preparándose para un golpe. Nero, funcionario de los prisioneros, servía de capo de cocina y era un músico mediocre que con el tiempo se convirtió en el director de la banda del campo. Su batuta fue estudiada recientemente en detalle y se descubrió que su mango estaba hecho de los huesos de un oso cavernario prehistórico. Además, se encontraron rastros de ADN humano en ella. ¿Podría esto significar que Nerón la usó para golpear a los prisioneros? Originario de Silesia, Nerón no hablaba ni polaco ni alemán. Los relatos de los prisioneros lo describen como una figura compleja. Era conocido por su meticulosidad con la calidad de las interpretaciones musicales, tanto en ensayos como en conciertos. Imponía la disciplina mediante la violencia. Un músico recordó una sesión de ensayo de una rapsodia húngara. Llegó el momento de tocar, pero tenía las manos entumecidas por el frío y rígidas. Al acercarse Nerón, el músico se desplomó. Nerón preguntó: «¿No vas a tocar, hijo de puta?». Sorprendentemente, el mismo prisionero afirmó posteriormente que Nerón había hecho mucho por los reclusos. Algunos informes afirman que golpeó y pateó a los prisioneros para alejarlos de la cocina del campo, aunque ningún testimonio confirma que usara la porra para este fin. Es cierto que muchos prisioneros sobrevivieron gracias a su participación en la orquesta. Las narrativas en torno a Nerón son contradictorias. A veces aparece como un sádico brutal, en otras como un hombre que salvó a la gente de la muerte. El origen exacto del ADN humano en su batuta quizá nunca se conozca. Después de todo, han pasado casi 80 años desde la guerra. Aún así, la batuta fue testigo del sufrimiento de muchos músicos talentosos. Franz Nero sigue siendo una figura enigmática. En 1944 se ofreció como voluntario para unirse a la Wehrmacht. Al salir del campo, los prisioneros lo despidieron con abucheos y silbidos, llamándolo traidor y cruel conductor. Tras la guerra, fue condenado a 12 años de prisión. Sin embargo, algunos aún le expresaron su gratitud por haberle salvado la vida. Debemos abordar a estas figuras con humildad. Hubo otros como Franz Nero, individuos controvertidos moldeados por un mundo de violencia y deshumanización, donde las palizas con porras podían matar y salvar vidas. Ese mundo no puede juzgarse a través de nuestra comprensión actual. La gente ya había sido arrojada al interior. Arañaban las paredes con las uñas, dejando marcas por todas partes. Instintivamente corrieron hacia la puerta. Al principio se oyeron golpes, que posiblemente duraron 10 o 12 minutos, seguidos de un silencio absoluto. En este mismo lugar, ahora sellado, solía haber una mirilla, una especie de ventana que permitía ver el interior de la cámara de gas. Estaba protegida desde dentro con una malla metálica para evitar que las víctimas desesperadas rompieran el cristal. Sin embargo, según testigos, estas ventanas a menudo se rompían por pura desesperación.
Esta misma puerta lo demuestra, ya que la abertura que antes estaba en el centro ahora está sellada. Hasta el día de hoy no existen fotografías que muestren las horribles muertes de niños, mujeres y hombres dentro de las cámaras de gas. Sin embargo, los dibujos de memoria de un judío francés que fue obligado a trabajar en el Sonderkommando, el grupo encargado de operar las cámaras de gas y los crematorios, constituyen una prueba significativa. Uno de estos dibujos representa la cámara de gas del crematorio 5 de Birkenau. El 26 de enero de 1945, a la 1 de la mañana, se oía a lo lejos el sonido de la artillería soviética. De repente, una potente explosión sacudió el campo. Las SS habían volado la última cámara de gas de Birkenau para ocultar las pruebas de sus crímenes. La explosión fue tan intensa que arrancó la puerta de sus goznes. Durante el Holocausto, las cámaras de gas se ubicaban precisamente en estas zonas. Fotos aéreas del campo muestran 4 cámaras y crematorios identificados por los alemanes como los números 5, 4, 3 y 2. Bajo las ruinas de este último se encuentra algo que los alemanes no lograron destruir, algo que solo los conservadores ven y preservan cuidadosamente. En los restos de la cámara de gas número 2, bajo el techo derrumbado, hay un espacio donde el suelo de la cámara aún es accesible. Este lugar representa un desafío único para quienes trabajan allí, pues son constantemente conscientes de su trágica historia. En esta misma planta, abarrotada de gente hasta el punto de asfixiarse, judíos, niños, adultos y ancianos murieron en agonía. En la oscuridad, durante sus últimos momentos, sintieron el suelo bajo sus pies. Este no es un lugar donde los visitantes lloren tanto como en la entrada al ver cabello humano o ropa de niños. Pero en ese momento comprenden que aquí es donde la gente perdió la vida. Aquí comprenden plenamente la magnitud del crimen. Las majestuosas montañas Beskides se divisan con claridad desde las cercanías de Oswiecim. Las fotografías tomadas allí con la intención de capturar momentos alegres se alzan como una escalofriante evidencia de la crueldad de los perpetradores. En las imágenes se ve a un grupo de jóvenes del servicio auxiliar de las SS tranquilamente, riendo mientras comen bayas de un bosque cercano. Un hombre toca el acordeón junto a ellas. En las siguientes fotos se ríen aún más debido a un chaparrón repentino. Zöller, que significa refugio en el río Zola, era un lugar de retiro ubicado en el pueblo de Poremba. Desde 1940, los hombres de las SS de Auschwitz lo usaban para descansar con sus familias. Sin un hombre, estos atisbos de cómo los responsables de asesinatos en masa pasaban su tiempo libre nunca habrían salido a la luz. El álbum Hacker no se descubrió hasta 2007, cuando un donante privado lo donó al Museo del Holocausto de Washington. Este álbum, que perteneció a Karl Hacker, ayudante del último comandante del campo principal, Richard Baer, contiene 116 fotos excepcionales que documentan la vida del personal de Auschwitz. Muestra visitas de nazis de alto rango, competiciones de tiro y funerales de los SS caídos en los bombardeos aliados. Una secuencia notable muestra a oficiales de las SS en Zöller, con aspecto relajado, charlando y fumando. Pero su tiempo en Zöller pronto terminaría. El lunes, todos regresarían a sus funciones en Auschwitz. Beer y Kramer dirigirían el campo. Hössler supervisaría los crematorios y Josef Mengele reanudaría los experimentos médicos con niños y la selección de víctimas de los transportes que llegaban. Después de la guerra, Karl Höcker
trabajó en un banco alemán. En la década de 1960 fue: por favor, entreguen esta carta al consulado griego más cercano. Tras un viaje de 10 días, llegamos a Auschwitz, desde donde nos trasladaron al campo de Birkenau. Una vez allí, seleccionaron a los físicamente fuertes y sanos. ¿A dónde los llevaron? Al crematorio. Este es el deseo de un hombre condenado a muerte por los alemanes por ser judío. Gracias, Marcel Nahari. ¿Qué podía hacer alguien mientras esperaba su muerte en Auschwitz-Birkenau? Parecía nada. Parecían completamente impotentes. Sin embargo, de alguna manera, lograron actuar. Desde la infancia hemos escuchado historias de náufragos en islas desiertas que guardaban mensajes en botellas, las arrojaban al mar y esperaban que alguien los encontrara. Los judíos condenados a muerte en Auschwitz hicieron esto en realidad. Y lo que es aún más extraordinario es que años después sus mensajes llegaron a sus destinatarios, nosotros. Tras la guerra, la vasta zona de Birkenau, el mayor campo de exterminio del mundo, quedó cubierta de hierba y arbustos. Los estudiantes de la Escuela Técnica Forestal de Brzezinka la limpiaban periódicamente. El 24 de octubre de 1980, cerca de las ruinas del crematorio número 3, a unos 30 centímetros de profundidad, uno de los estudiantes encontró un maletín de cuero. Dentro había un termo de vidrio. Cerca de las ruinas de la cámara de gas número 3, el termo de vidrio se encontró roto. Con el tiempo, el agua se había infiltrado y dañado su frágil contenido. Dentro había 6 páginas de doble cara, escritas con letra pequeña y densa. Todas habían sido cuidadosamente arrancadas de un cuaderno y colocadas en el termo. Dado que el objeto se encontró tan cerca del antiguo crematorio, se puede suponer que las notas fueron escritas por un prisionero del Sonderkommando. Sonderkommando, término para una unidad especial de trabajo. ¿Quiénes eran los prisioneros del Sonderkommando? Jóvenes, en su mayoría judíos, seleccionados de los transportes que llegaban, obligados bajo amenaza de muerte a operar la maquinaria del campo de exterminio, principalmente para incinerar los cadáveres de las víctimas asesinadas. Se les mantenía aislados del resto de los prisioneros del campo. Sabían que estaban condenados, que las SS nunca los liberarían. Es un edificio grande con una chimenea alta y 15 hornos crematorios. Bajo el jardín hay 2 espaciosas cámaras subterráneas. Una se usaba como vestuario. La mayoría de las víctimas desconocían su destino. Algunos reían, otros lloraban. Les dijeron que se ducharían, así que caminaron impotentes hacia la muerte. ¡A la muerte, mis queridos! Entonces cerraría la puerta hermética. Incluso en el punto más bajo del sufrimiento humano, estas personas lograron conservar su humanidad. Querían dejar una huella de sí mismos. A partir de 1943, comenzaron a planear documentar las atrocidades, dejando constancia escrita de lo ocurrido en los crematorios, junto con cartas de despedida a sus familias. En 1980 se descubrió que las notas habían sido escritas por un soldado y partisano judío griego llamado Marcel Nahari. Se creía que la mayoría de sus escritos, que ofrecían un invaluable testimonio presencial de los horrores del Holocausto, se habían perdido para siempre. Un gran desafío para leer las notas era que eran de doble cara y la tinta se había empapado, lo que dificultaba distinguir ambas caras. Pero después de otros 30 años, existía la esperanza de recuperar su contenido gracias a una técnica especial, la imagen multiespectral, que revela mayor detalle y variación en el color y el contraste.
Utilizando longitudes de onda que van desde el ultravioleta hasta la luz visible y el infrarrojo, se capturaron 12 imágenes que sirvieron como base para un análisis más profundo, lo que permitió a los investigadores ver lo que no se podía ver a simple vista ni con cámaras convencionales. Un sistema terriblemente maligno, pero con un plan, escapar era posible. Esta matrícula de un vehículo de las SS puede parecer una simple pieza de metal, pero durante la época del exterminio se convirtió en la clave para salvar la vida de 4 hombres. Permitió una de las fugas más dramáticas de la historia de Auschwitz. Clasificar tales eventos es difícil, pero esta fuga fue tan increíble que si alguien la hubiera escrito como guión de película, un productor probablemente la rechazaría por ser demasiado irreal. Las principales figuras involucradas fueron Kazimierz Piotrowski, 24 años, un explorador antes de la guerra, valiente, noble y sin miedo al peligro. Stanisław Jasta, de 21 años, también scout y marinero apasionado, de 2 metros de altura y hombros anchos. Józef Lampard, de 26 años, un sacerdote que aceptó inmediatamente la fuga y mantuvo la calma incluso en los momentos más aterradores. Y allí estaba el Stalla 220 de 1939. Los cabellos exhibidos en el museo no son objetos comunes, sino restos humanos. Por esta razón, el Museo de Auschwitz no permite filmarlos. Hay una excepción: los mechones entrelazados de un hombre y una mujer, cuidadosamente preservados en la colección del museo. Eduard Galiński fue deportado a Auschwitz en 1940 a los 17 años. Pasó 4 años en el campo, años de formación en los que se forja el carácter y en los que puede florecer el primer amor. Mala nació en Polonia en el seno de una familia judía y se mudó a Bélgica con su familia a los 10 años. Gracias a ello, dominó varios idiomas, lo que le valió el puesto de intérprete y mensajera entre los guardias de las SS y los prisioneros. Desde el principio, Mala y Edek sintieron una atracción mutua, que con el tiempo se convirtió en un profundo amor. Mala les dijo en una ocasión a sus compañeros de prisión: «Amo y soy amada». La pareja decidió escapar del campo con la ayuda de un aliado inusual, el oficial de las SS Edward Lubusch, conocido por ayudar a los prisioneros. Les proporcionó un uniforme de las SS y un permiso. Mala se disfrazó de prisionera con una palangana sobre la cabeza, mientras Edek se hacía pasar por un guardia que la escoltaba. Un prisionero polaco, Władysław Keller, también los ayudó y presenció la fuga. El 24 de junio de 1944 comenzaron su escape. La palangana ocultó hábilmente la cabeza de Mala, aunque su peso le dificultaba caminar. Edek caminaba unos pasos detrás de ella, haciendo el papel de escolta de las SS. Paso a paso, abandonaron el campo. La fuga no se descubrió hasta el recuento vespertino, cuando sonó la alarma y comenzó la búsqueda. Mala y Edek huyeron hacia las montañas, pero después de varios días, Mala fue capturada. Edek se negó a dejarla y también fue arrestado. Los devolvieron al campamento y los retuvieron en el búnker del bloque 11. Su historia fue de trágica devoción. Por la noche, cuando el bloque estaba en silencio, Edek silbaba una triste melodía por la rendija de la puerta. Mala respondía con la misma melodía que resonaba por los pasillos del búnker. A pesar de ser torturados, ninguno reveló los nombres de quienes los habían ayudado. A Edek lo trasladaron por 6 celdas diferentes. En las paredes había inscripciones y dibujos que declaraban su amor por Mala. Se cree que el 6 de julio
de 1944 fue el último día que pudieron verse, gracias a una reunión secreta organizada por un compañero de prisión. Decidieron no dejar que los alemanes los mataran. Al terminar el pase de lista, se hizo el silencio. El único sonido era el crujido de la grava bajo los zapatos de Edek mientras caminaba hacia la horca. Se subió al taburete bajo la soga, que ya le tocaba la cabeza. Se dio una orden. Un oficial de las SS comenzó a leer la sentencia en voz alta en alemán. En ese momento, Edek saltó del taburete, ahorcándose antes de que terminara la sentencia, cumpliendo su promesa. Ningún verdugo me atrapará vivo. Sin embargo, las SS no permitieron que esto se mantuviera. Un oficial del campo volvió a subir a Edek al taburete y aflojó la soga para que pudiera completarse la sentencia. Entonces, en silencio, Edek gritó de repente con voz tensa: «¡Viva!», pero no pudo terminar. Todo el campo permaneció en silencio. Miles de prisioneros guardaron silencio, rindiendo homenaje. Ese mismo día, 22 de agosto de 1944, en la sección de mujeres de Birkenau, Mala también cumplió su promesa. De pie bajo la horca, usó una navaja oculta para cortarse las venas y luego atacó a un miembro de las SS. La indignación por las inimaginables atrocidades cometidas en el campo de exterminio aún resuena. El bloque donde se llevaban a cabo experimentos pseudomédicos está cerrado a las visitas a diario. Me desnudaron y me colocaron en una camilla negra. Bajaron sobre mí un panel de vidrio blanco con una luz. La luz del quirófano se apagó. Luego me insertaron un dispositivo en la vagina. El dolor era como el de un parto. Había una pequeña luz roja encendida. Antes del procedimiento, recibí varias inyecciones intravaginales dolorosas. Después de cada una, sufrí intensos escalofríos que duraron hasta 12 horas. Comprendí que me habían mutilado permanentemente. ¿Quién podría ser capaz de tal brutalidad y cuál era su motivo? Antes de la guerra, era un destacado ginecólogo alemán. Inició estos experimentos para desarrollar un método económico y eficaz de esterilización femenina. Entre 200 y más de 400 prisioneras, en su mayoría judías, fueron recluidas en este bloque. El doctor Klauberg les inyectaba sustancias químicas corrosivas en los órganos reproductivos, lo que a menudo les causaba la muerte, y las autopsias posteriores se realizaban en la misma mesa, lo suficientemente grande como para albergar 2 cadáveres. La sangre y los fluidos corporales se drenaban por una abertura. La distribución histórica de las habitaciones de este bloque se ha conservado, incluyendo ventanas, puertas, suelos de madera y hormigón, y múltiples capas de pintura. Estos elementos preservados ofrecen una conexión directa con la historia. Cada pieza que queda del campo es testigo de la trágica historia de un individuo. Fue en esta sala donde el doctor Klauberg llevó a cabo sus horribles procedimientos. Una silla ginecológica y un conjunto de instrumentos utilizados en dichos procedimientos fueron traídos recientemente al Museo de Auschwitz-Birkenau. Uno de los prisioneros sonríe cálidamente, verdaderamente feliz. Margarita Farra, de España, está con su hijo Eddie, esperando a su amado. Es el 18 de marzo de 1944, casi las 11, cerca del campo de prisioneros. El prisionero austriaco Rudolf Friel llega. Para celebrar su boda, le han dejado crecer el pelo. En lugar de su uniforme a rayas, lleva traje y corbata. Su camisa blanca está decorada con rosas rojas, bordadas a mano por sus compañeros. La orquesta del campo toca música. Esta inusual escena tiene lugar en el campo de Auschwitz. Aunque cueste creerlo, Auschwitz
Contaba con una oficina de registro civil ubicada en un barracón ahora desaparecido, antiguamente asignado a presos políticos. Su principal función era emitir miles de certificados de defunción. Cada certificado registraba los datos personales del preso, la fecha, la hora y la causa de su fallecimiento. Sin embargo, en el caso de los asesinados o torturados, la causa a menudo se falsificaba, registrándose como accidente cerebrovascular, neumonía, nefropatía o sepsis. Pero con el tiempo, esta oficina se convirtió en un lugar de alegría. Rudolf Frill, austriaco, había combatido en la Guerra Civil Española antes de 1939. Allí conoció a la bella Margarita, con quien posteriormente se casó. El Tercer Reich se negó a reconocer el matrimonio, por lo que el padre de Rudolf apeló directamente a Heinrich Himmler para que les permitiera volver a casarse en Auschwitz. Sorprendentemente, el permiso les fue concedido. La ceremonia fue sencilla. Simplemente firmaron documentos con testigos presentes. Después, la pareja, junto con su hijo, se tomaron una foto juntos. Las SS incluso permitieron que Rudolf y Margarita pasaran la noche en el bloque 24. Se separaron a la mañana siguiente. En el otoño de 1944, la resistencia del campo, polaca y austríaca, planeó una audaz fuga. Los prisioneros debían esconderse en un camión que transportaba ropa sucia a Bielko. Aunque cuidadosamente organizada, la fuga fracasó. Un hombre de las SS, sobornado para ayudarlos, los delató a la Gestapo, revelando incluso quién le había pagado. Rudolf Frill estaba entre los mencionados. El 13 de diciembre de 1944 fue ahorcado durante la última ejecución en el campo de Auschwitz. Esto ocurrió justo cuando se oía acercarse el Ejército Rojo y la liberación estaba cerca. El registro de Auschwitz contiene otro documento destacable relacionado con la rampa y el álbum de Lily Jacob. Hace años, al revisar los certificados de defunción de niños nacidos y fallecidos rápidamente en Auschwitz, un certificado sobresalió: la muerte de Dieter Walter. Los datos del padre revelaron la verdad. Era Bernhard Walter, probablemente el fotógrafo de aquellas infames imágenes, miembro de la guarnición del campo de las SS y jefe del servicio de identificación. Su hijo recién nacido murió a las pocas horas de nacer. Sin embargo, este hombre, tras una pérdida tan personal, continuó fotografiando a niños judíos destinados a las cámaras de gas. En la historia de Auschwitz, hubo un prisionero que fingió ser alemán por un trozo de pan. Un grupo de prisioneros se reunió cerca de la cocina del campo. Uno corrió y preguntó: «Teddy, ¿quieres un trozo de pan? Hay un boxeador alemán aquí, buscando a alguien con quien pelear». Con solo 42 kilogramos de peso, el prisionero aceptó de inmediato. Era domingo 2 de marzo de 1941, día de descanso. El criminal alemán Walter Danning, un rubio musculoso, calentaba para la pelea. Se divertía boxeando con prisioneros débiles y ya había roto 2 mandíbulas. Campeón alemán de boxeo de peso medio de antes de la guerra, lucía las cicatrices del cuadrilátero, cejas rotas y nariz destrozada. Frente a él estaba Tadeusz Pietrzykowski, prisionero político polaco y uno de los primeros en ser trasladados a Auschwitz en junio de 1940. Conocido como Teddy antes de la guerra, había sido campeón de boxeo de peso gallo en Varsovia. Ambos hombres medían lo mismo, 1,70 m, pero Danning, bien alimentado, pesaba 70 kilos. Los demás prisioneros temían que Teddy fuera asesinado. Los oficiales alemanes esperaban con impaciencia un espectáculo sangriento.
Los guantes de Teddy eran simplemente guantes de trabajo rellenos de trapos para imitar el equipo de boxeo real. Todo cambió al comenzar la pelea. Dunning estaba sediento de sangre. Pero Teddy, siguiendo las reglas del boxeo, extendió su guante a modo de saludo antes del primer puñetazo. El espacio se convirtió en un cuadrilátero. Las risas cesaron. Comenzó el primer asalto. Dunning atacó con furia, pero Teddy era un maestro experto. Luego, los cuerpos se elevaban hasta el techo. Abajo siempre estaban los cadáveres de niños, ancianos y personas débiles. Los cuerpos más grandes y fuertes yacían encima, probablemente tras haber trepado sobre los que ya estaban en el suelo. Los cuerpos ensangrentados presentaban arañazos, y algunos se aferraban a mechones de pelo arrancado. A veces, las mujeres embarazadas morían al dar a luz o daban a luz poco antes de morir. Las palabras no pueden describir completamente estas escenas. El plan alemán era el exterminio total, no solo matar a todos los judíos europeos, sino también borrar todo rastro de sus vidas y muertes. El esfuerzo continuo por recuperar sus nombres, apellidos y rostros continúa hoy. Por eso, cada objeto personal que queda se considera una reliquia invaluable. En ocasiones, incluso un pequeño vestigio, descubierto mediante una investigación exhaustiva, revela una historia como si un niño asesinado reapareciera repentinamente para compartir su relato. Uno de estos objetos era un pequeño zapato, que en su día pasó desapercibido entre los miles que había en la exposición principal del museo. Durante las labores de conservación de las vitrinas, se encontró un par de botines con una inscripción manuscrita en su interior, el nombre de Amos Steinberg y el número 541. Este no era un número de campo y no conducía a Auschwitz, sino a otro lugar. El 10 de agosto de 1942, un transporte judío procedente de Praga llegó al gueto de Theresienstadt, en la Bohemia ocupada por los alemanes. Entre los deportados se encontraban Amos Steinberg, de 4 años, y sus padres. El número 541 probablemente lo había escrito su cariñosa madre para identificar su transporte. A pesar del hambre y las enfermedades, la familia logró sobrevivir en Theresienstadt durante 2 años. Pero lo peor estaba por venir. En otoño de 1944, el padre de Amos, Ludwig, fue enviado primero a Auschwitz. 2 semanas después, Amos y su madre, Ida, lo siguieron en un vagón de ganado. La rampa de llegada a Auschwitz debió ser aterradora para los niños. Imágenes y sonidos extraños, órdenes alemanas, perros ladrando, luces cegadoras y alambre de púas. La aglomeración de gente que bajaba apresuradamente de los trenes con su equipaje facilitaba que los niños se separaran. Ida probablemente abrazó a su hijo, de la mano o en brazos, decidida a no perderlo en el caos. Seguramente esperaban reunirse con Ludwig. Tras la selección, esperaban para bañarse después del viaje. Ida, joven y fuerte, quizá tuviera esperanzas de sobrevivir, pero desconocía que los alemanes, en aras de la eficiencia, decidían enviar a las madres con hijos a la muerte. Las SS comprendían que separar a un niño de su madre podía generar resistencia. Así que, incluso si una mujer era capaz de trabajar, si llevaba consigo a un niño pequeño, la enviaban con él a la cámara de gas. No podemos conocer con exactitud los últimos momentos de la vida de Amos e Ida, pero los testimonios de los prisioneros del Sonderkommando nos dan una idea. Recordaban que las madres seguían cuidando a sus hijos con ternura. Los consolaban, los ayudaban a desvestirse y les arreglaban la ropa con cuidado, con la esperanza de encontrarla después de lo que creían que era un baño.
Como cualquier madre, Ida probablemente doblaba la ropa de Amos, la colgaba o le ataba los zapatos para que no se perdiera. Pero la historia del zapato con el número 541 no terminó ahí. Después de que el museo publicara información sobre su descubrimiento, una mujer de Israel se puso en contacto con ellos. Era hermanastra de Amos. Gracias a ella, los investigadores aprendieron más sobre la historia familiar, incluyendo acceso a archivos y fotografías de Amos y sus padres. Ludwig Steinberg solo había pasado 2 semanas en Auschwitz antes de ser trasladado a Dachau. Sobrevivió a la guerra, se volvió a casar y se mudó a Israel, cambiando su nombre a Yehuda Shenan. En 1955 prestó testimonio en el Instituto Yad Vashem, certificando a Ida y Amos como víctimas del Holocausto. Años más tarde, el pequeño zapato marcado con el número 541 condujo a estos importantes descubrimientos. Investigaciones posteriores en la colección del museo revelaron que la maleta con el nombre de Ludwig Steinberg, que se conserva en el museo, podría estar relacionada con la familia de Amos. Sin embargo, se sabía que al menos 2 prisioneros del campo de Auschwitz compartían ese mismo nombre. Determinar al verdadero propietario de la maleta era imposible por medios convencionales, sobre todo porque no quedaban testigos, hasta que la tecnología moderna proporcionó nueva información. El profesor Tammuz Wufsky, experto líder en imágenes multiespectrales, colaboró con el Museo Auschwitz-Birkenau. El sistema multiespectral utilizado incluye una cámara capaz de capturar imágenes en los espectros de luz ultravioleta, visible e infrarroja, equipada con una lente especial y lámparas multiespectrales que emiten luz en diversas longitudes de onda. Esta tecnología revela detalles invisibles para el ojo humano. La cámara analizó la superficie de la maleta. Al principio no parecía nada inusual, pero tras una inspección más detallada se descubrió algo. Tras muchos años, la investigación dio sus frutos. Se reveló una marca oculta durante casi 80 años. En una de las imágenes se hicieron visibles unas tenues líneas que formaban el número 5 bajo la pintura. Sin esta tecnología, semejante descubrimiento habría sido imposible. Finalmente, se reveló la marca completa. El número 541, el mismo con el que figuraba Amos, de 4 años, cuando fue trasladado al gueto de Terezín. La maleta, probablemente preparada originalmente por su madre, estaba marcada con este número. Más tarde, cuando su padre fue deportado del gueto a Auschwitz, se llevó la maleta consigo y su nombre, Ludwig Steinberg, estaba escrito en la tapa. Con el tiempo, el número original desapareció de la vista, hasta ahora, cuando regresó para revelar la historia de la familia Steinberg. Amos y su madre, Ida, llegaron a Auschwitz a principios de octubre de 1944. Apenas unas semanas después, a principios de noviembre, se tomó la decisión de detener las matanzas en las cámaras de gas. Pensar en el destino de Amos es doloroso. Si hubiera llegado tan solo un mes después, podría haber sobrevivido. Aproximadamente el 80% de los judíos deportados a Auschwitz fueron asesinados en cámaras de gas a su llegada. El resto fue enviado a otras zonas, donde encontraron duchas funcionales con agua de verdad. Pero esto marcó solo el comienzo de su sufrimiento dentro del campo. Según los testimonios de los supervivientes, los recién llegados eran llevados a los baños públicos, despojados de sus ropas, desinfectados y depilados. Muchos ya habían sido sometidos a exámenes intrusivos en el gueto.
En los baños públicos los registraron de nuevo en busca de objetos de valor escondidos. Toda la instalación funcionaba como un sistema industrial, donde los individuos con identidades e historias personales quedaban reducidos a meros números. La sauna central de Birkenau comenzó a funcionar a finales de 1943. Sus salas seguían una secuencia sistemática que conformaba el proceso de admisión al campo. Una de las salas más grandes servía tanto de sala de espera como de desvestirse. Las mujeres a menudo tenían que desnudarse delante de los oficiales de las SS, lo que les causaba una profunda humillación. Los supervivientes recuerdan cómo los guardias se burlaban y hacían comentarios lascivos durante este proceso. Los prisioneros eran obligados a caminar desnudos ante las SS, quienes escrutaban sus cuerpos. Las mujeres describieron sentirse separadas de sus propios cuerpos con la esperanza de que la pesadilla terminara si tan solo pudieran despertar en... El registro realizado en esta sala era brutal y deshumanizante, pero tenía otro propósito aterrador. Aquí, los oficiales de las SS llevaban a cabo una especie de proceso de selección. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, que ya no podían ocultar su condición una vez desnudas, eran identificadas y enviadas de inmediato a las cámaras de gas. La siguiente zona eran las duchas. Algunos deportados ya habían oído rumores aterradores sobre Auschwitz y temían ser gaseados. Muchas mujeres estaban abrumadas por el miedo, esperando lo peor. Sin embargo, las duchas eran reales, un baño de verdad. Tras días de agotador viaje, ese momento parecía el paraíso. La gente empezó a cantar y a gritar de alegría. Solo queda una fotografía de las duchas de la sauna central. Pero la alegría duró poco. Para garantizar la desinfección, rociaban a los prisioneros con Lysol, un producto químico agresivo. A quienes tenían heridas abiertas les causaba un dolor insoportable, como si estuvieran ardiendo. Toda la sala se llenó de gritos y alaridos de agonía. Después del baño, los prisioneros pasaban al secadero. A menudo no les proporcionaban toallas y a veces dejaban las ventanas abiertas, lo que obligaba a los prisioneros a secarse como podían, temblando y expuestos. La última parada del proceso de sauna era el vestuario. Los recién llegados recibían ropa proporcionada por el campamento, uniformes a rayas o prendas civiles tomadas de otras víctimas. Estas prendas solían ser desiguales, de talla incorrecta, inadecuadas para el clima y a menudo rotas, manchadas o sucias. La humillación no terminó ahí. El paso final fue tatuar los números de los prisioneros en los antebrazos, reduciéndolos a una serie de dígitos. Una sobreviviente tenía solo 10 años cuando llegó a Auschwitz. Fue seleccionada junto con su hermana gemela para experimentos médicos. Recordó el trauma de ser tatuada. 4 personas tuvieron que sujetarla mientras la herramienta de tatuar se calentaba, se sumergía en tinta y se presionaba contra su piel para grabar el número 87.063 en su antebrazo izquierdo. El dolor era insoportable. Los prisioneros fueron obligados a abandonar sus identidades anteriores. Ya no eran vistos como médicos, maestros, madres ni hermanos. A partir de ese momento eran simplemente reclusos de campos de concentración, de los que se esperaba que obedecieran órdenes y esperaran la muerte. Tras el proceso de registro, a menudo se planteaba una pregunta inquietante. ¿Dónde están mis familiares? Los sobrevivientes recuerdan haber preguntado por sus padres, solo para que les dijeran que el humo que salía de las chimeneas marcaba el lugar donde estaban quemando a sus seres queridos. Uno de los documentos del campo muestra un telegrama enviado tras la fuga de un prisionero.
En junio de 1942, nadie podría haber predicho que el mismo individuo perseguido algún día vestiría un uniforme de las SS, no en la realidad, sino como actor interpretando papeles nazis. Este hombre, que había estado prisionero en Auschwitz, posteriormente actuó en películas e interpretó papeles de oficiales nazis. Dijo que no le resultó difícil, ya que pretendía provocar en el público las mismas emociones que los alemanes le habían inculcado durante su encarcelamiento. Antes de la guerra, había considerado ingresar al seminario, pero el conflicto lo cambió todo. En cambio, buscó convertirse en soldado e intentó llegar a Francia para unirse al ejército polaco. Sin embargo, al intentar cruzar la frontera eslovaco-húngara, en las profundidades del agua morían uno tras otro. Así recordaba August Kovalík los horrores de la compañía penal. Un prisionero completamente exhausto yacía cerca de un montón de turba. Un hombre llamado Maul se acercó y le preguntó por qué no trabajaba. El prisionero, identificado como judío por la estrella de David en su ropa, había sido instructor de baile de Rado. Maul lo arrojó a un pantano cercano. Mientras se hundía lentamente, Maul se burló de él, diciendo que le mostraría la danza de la muerte, su última actuación. Finalmente, solo la estrella de David permaneció flotando en la superficie como símbolo. La compañía penal no tenía nada que perder, pero veían una mínima posibilidad de sobrevivir. Como solían trabajar fuera del campo, planearon emboscar a los guardias de las SS y escapar en el momento oportuno. Esto condujo a la mayor fuga en grupo en la historia del campo de Auschwitz. El 10 de junio de 1942, a las 16:30, bajo una intensa lluvia, los silbatos de señal marcaron el final de la jornada laboral. August Kovalík lo arriesgó todo. Estaba a punto de golpear a un guardia de las SS con una pala cuando éste se giró repentinamente, pistola en mano. Los compañeros de Kovalík, que debían flanquearlo, entraron en pánico y huyeron. El SS lo persiguió. Kovalík dejó caer la pala y corrió hacia el bosque. Otro guardia le disparó 3 veces a quemarropa, pero falló. Mientras saltaba por la calzada hacia la maleza, un guardia en la calzada abrió fuego con una ametralladora. Por suerte, las balas se dispersaron entre las hojas. Unos 50 prisioneros atacaron a los guardias de las SS. Solo 9 lograron escapar. El levantamiento tuvo un coste terrible. Más de 350 prisioneros fueron ejecutados en represalia. Algunos de los fugitivos sobrevivieron gracias a la ayuda de los lugareños que arriesgaron sus vidas a pesar de la amenaza de ser enviados a los campos. Tras la guerra, Kovalík se convirtió en un actor y director reconocido, pero nunca olvidó a Auschwitz ni la rebelión de la compañía penitenciaria. Tras jubilarse, asumió una misión personal: contar la historia de Auschwitz tantas veces como el número con el que estaba registrado, 684. Viajó a escuelas de Polonia, Europa y Japón. Completó esta misión exactamente 70 años después de su fuga. En sus últimos días, estuvo en un hospicio que él mismo había ayudado a fundar, que también servía como monumento a quienes habían ayudado a los prisioneros del campo. Cuando llegó un visitante, se despertó brevemente, lo miró y dijo: «Tienes un rostro decente, pero recuerda, debes ganártelo hasta el final de tus días. Descarga de transporte, incorrecto. Escolta de pequeños grupos de prisioneros, incorrecto. Vigilancia de prisioneros en áreas abiertas, incorrecto». Estas escenas provienen del Bilderbuch, una guía ilustrada para guardias de las SS que trabajan en campos de concentración. La mayoría del personal de las SS era joven
y carecía de educación superior. Alrededor del 70% solo había completado algunos grados de primaria. Los dibujos fueron hechos por un prisionero alemán llamado Otto, supuestamente condenado por falsificación, y luego transferidos a piedra por un prisionero francés llamado Marcel. Posteriormente se produjeron cientos de copias para su uso en otros campos. El mensaje central era claro: los prisioneros no debían ser vistos. La historia de la resistencia de Auschwitz incluye a individuos como Zman Levento, Alex Herrera, Jangiel Handelsman y Zman Gradowski, quienes lideraron la lucha contra los opresores. Los prisioneros sabían que con el tiempo ya no serían útiles para las SS y serían asesinados. El Sonderkommando buscó dejar evidencia de las atrocidades cometidas allí en 1943 y sin duda en 1944. Escribieron documentos detallados que relataban los principales eventos en los crematorios, expresando su angustia, dolor y desesperación. Arriesgando sus vidas, documentaron el proceso de exterminio y enterraron estos invaluables relatos en el suelo, alrededor de las cámaras de gas y los crematorios. En 1962 se descubrieron los registros ocultos por Man Leventhal. Del 7 al 12 de octubre de 1944 se produjeron ejecuciones masivas. Niños, miles de mujeres y sus familiares, hombres y grupos como romaníes, eslovacos y pacientes de hospitales fueron asesinados. En tan solo unas semanas de 1944, los alemanes deportaron a 430.000 judíos de Hungría y asesinaron a familias enteras.